Cruz pone a su disposición un servicio en línea de asesoría técnica veterinaria de ocurrencias sanitarias de forma gratuita. Una alternativa más que nos ofrece la tecnología, que nos permite la interacción de manera inmediata desde el campo con profesionales veterinarios. Ingrese a sabecruz.fegasacruz.org. Complete todos los datos solicitados y envíe su consulta. Un coordinador de Fegasacruz le asignará la atención con el veterinario de su zona, quien recibirá la consulta y lo contactará para realizar el diagnóstico y darle el asesoramiento correspondiente. El servicio está disponible las 24 horas, todos los días de la semana. Ahora es más fácil recibir atención inmediata y segura a través de sabecruz.fegasacruz.org. Para que su consulta sea enviada, es necesario llenar todos los datos requeridos. Fegasacruz, al servicio del productor ganadero. Señoras y señores, muy buenas noches. A nombre de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, reciban ustedes un cordial saludo y nuestros más sinceros deseos de bienestar para todos ustedes y sus familias. Es para nosotros un grato placer contactarnos nuevamente en este segundo ciclo de charlas de capacitación en el marco de nuestro Septiembre Ganadero, que en esta jornada hablaremos sobre implantación de pasturas. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Saludamos a todos aquellos que se están conectando con nosotros a través de la sala de Zoom y también a aquellos que están conectándose a través de Facebook Live. Saludos a todos los productores ganaderos, a todo al sector agropecuario de nuestro departamento de Santa Cruz, del país entero y de todos los países que nos acompañan en esta noche. Estamos en septiembre, mes del amor, mes de la primavera, mes de Santa Cruz y mes del ganadero cruceño. Vamos a abrir nuestro programa entonando el himno cruceño. Gritemos juntos que viva Santa Cruz, que viva esta hermosa tierra que alberga a propios y extraños. Fegasacruz como institución cruceña es muy orgullosa de nuestros productores ganaderos que día a día con su trabajo hacen que Santa Cruz sea líder en la producción pecuaria de Bolivia. A continuación, siguiendo con nuestro programa, queremos saludar al ingeniero Alejandro Díaz Alec, presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, quien nos dirigirá unas palabras. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Soleil. Damos la bienvenida a todo nuestro público que está presente en esta importante charla. Hemos escogido con mucho criterio esto porque
Sabemos que no existe ganadería sin una correcta manejo del principal recurso que tienen nuestros animales, el cual es la pastura, los forrajes, ¿no? Y de una correcta implantación dependerá pues de cómo se comporte nuestro recurso más importante para la alimentación de los animales, que nos van a explicar nuestros amigos del INTA, que con mucho gusto y agrado compartirán sus conocimientos, algunas novedades también en lo que se refiere a la tecnología de pastura. Y bueno, señores, la siguiente semana también tendremos otra charla muy interesante para culminar con los últimos del 20 al 25 de septiembre con una jornada muy nutrida de actividades. Realmente es un honor contar con la presencia, con la participación de todos ustedes y esperamos que nos sigan acompañando y ojalá que esta sea una excelente jornada de conocimiento para toda la familia ganadera. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este nuevo ciclo de capacitaciones virtuales donde hablaremos sobre implantación de pasturas. Vamos a presentar a nuestros expositores, a todos los que nos están siguiendo a través de Facebook Live y también a los que están conectados desde la sala de Zoom. Si tienen alguna duda o consulta, los invitamos a que lo hagan en los buzones de consultas o en los comentarios en Facebook y nosotros vamos a responder esto al final de la presentación. Vamos a conocer un poco más a fondo el perfil profesional de nuestros expositores, que como bien lo decía anteriormente el ingeniero Alejandro Díaz, nos acompañan del INTA en el marco del convenio interinstitucional de apoyo entre FEGASACRUZ y el Instituto Nacional Tecnológico Agropecuario de la Argentina. Nuestro primer expositor es el ingeniero Fernando Ramón Nenning, ingeniero zootecnista recibido en la Universidad Nacional de Formosa el año 2003, es máster en Ciencias en Producción Animal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es especialista en pasturas megatérmicas, investigador del Instituto Nacional Tecnológico Agropecuario INTA, profesor de producción y utilización de pasturas en la Universidad Nacional de Formosa, actualmente coordinador nacional de pasturas megatérmicas del INTA Argentina. El perfil de nuestro siguiente expositor. Bueno, mientras vamos cargando la pantalla, presentamos el perfil de nuestro siguiente expositor, que es el ingeniero Pablo Barbera, ingeniero zootecnista, recibido en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora el año 2004, tiene una maestría en producción animal en la Universidad Nacional de Mar del Plata el año 2010. Trabaja en proyectos relacionados con la producción y utilización de recursos forrajeros para bovinos, con énfasis en ambientes subtropicales, en la generación de cadenas forrajeras estables para sistemas de cría e invernada, y en la evaluación de genotipos y prácticas de manejo de forrajeras. A continuación vamos a saludar a nuestros expositores. Les pedimos que habiliten sus micrófonos. Bienvenido, ingeniero Fernando, el ingeniero Pablo. Como decía hace un momento, esto se ha logrado gracias al marco, en el marco de un convenio interinstitucional de apoyo que tiene la Federación de Ganaderos de Santa Cruz. Con el INTA aprovecho de destacar que el año pasado un grupo de expertos del INTA visitó nuestro departamento de Santa Cruz para hacer un relevamiento de datos y poder desarrollar futuros proyectos. Bienvenidos, ingenieros, el escenario es suyo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias a la Federación por invitarnos. Bueno, la idea es compartir con ustedes algunas experiencias que tenemos acá en Argentina, en el norte, con ambientes, en algunos casos muy similares a lo que tienen ustedes ahí en Santa Cruz. Así que bueno, esa es la idea. Pablo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, noches a todo Bolivia. Como decía Fernando, bueno, la idea es comentar un poco la experiencia de la región más parecida tal vez a la región de ustedes que tenemos en Argentina en cuanto a, digamos, un ambiente subtropical húmedo. Y bueno, la idea es transmitir un poco esas experiencias. Fernando tal vez tiene más conocimiento del área en cuestión y bueno, la idea es ir comentando entre los dos las experiencias que tenemos en implantación de pasturas. Si te parece, Fernando, ya vamos compartiendo la pantalla y poniendo la presentación. Bien, ¿se ve bien ahí?
Sí, Ahí Federico. está, ahí está Bien. perfecto. Como decíamos, bueno, la idea es comentar un poco lo que es implantación y hacer un detalle también de las especies por ambiente, algo que Fernando y yo y en general en el INTA lo estamos trabajando bastante, ya que creemos que es muy importante, ¿sí? Para tener éxito con estas pasturas. Bueno, la idea es, en función de este temario, comentar cuál es el objetivo de incorporar una pastura en un sistema ganadero. Tal vez en eso podemos ahondar un poco más. Elegir bien la especie por ambiente, nos metemos bien en lo que es implantación y después, bueno, hacer unas consideraciones finales relacionadas con estos temas, ¿sí? Bueno, con respecto a cuál es el objetivo de incluir pasturas dentro de un sistema, básicamente de nuestras regiones son 4, es básicamente incrementar la receptividad de zonas que son poco productivas, de ambientes donde la vegetación natural produce poco y generalmente tiene mala calidad, son pajonales. Después, otro punto importante es algunas categorías dentro del sistema que requieren ganancias de peso más altas que lo que podemos lograr con los campos naturales. Utilizamos pasturas para esas categorías, ahora vamos a ver en detalle. Otro punto es cuando hacemos agricultura, o en el caso de algunas zonas de ustedes donde hay desmonte, rápidamente tener alta producción forrajera después de la agricultura o el desmonte. Y un cuarto punto sería la producción de reservas forrajeras, henos y silajes, que bueno, es un recurso que se puede tranquilamente utilizar para estas funciones, ¿sí? Nosotros en nuestra región tenemos ambientes de este tipo, ambientes anegables que producen muy poco y tienen especies de baja calidad, en las cuales tenemos bajas producciones de carne y bajas ganancias de peso. Estamos hablando de producciones de carne en animales de recría, es decir, en terneros, de menos de 100 kilos por hectárea, y son lugares donde podemos generar un impacto muy alto al incorporar una pastura, ¿sí? Tenemos este otro tipo de ambientes que son pajonales con especies erectas de muy baja calidad. En este caso también es un pajonal anegable, donde gran parte del año tiene agua. Y bueno, las ganancias de pesos obviamente son muy bajas y los animales comen más la entremata dentro del pajonal que las plantas, digamos, que representan la mayor cantidad de pasto, ¿sí? Generalmente estos ambientes se manejan con fuego porque producen mucho pero de muy baja calidad, entonces el pasto, en vez de pasar básicamente por el rumen de los animales, es quemado, ¿sí? Entonces tiene una baja eficiencia de cosecha. Y otros ambientes que no son tan bajos, en este caso es un espartillar, que también producen muy poco, incluso hasta ni siquiera los búfalos aprovechan este tipo de recursos, y lo ideal sería reemplazarlos por pasturas de mayor calidad, ¿sí? Con respecto a categorías críticas, nuestra categoría dentro de los sistemas es la vaquilla de reposición, la más importante, y sabemos que si podemos adelantar el tore de las vaquillas, así le llamamos nosotros a las terneras que se van a recriar para futuras madres, si nosotros logramos adelantar un año el momento de entore de esos animales, esto representa en kilos de ternero por hectárea de los sistemas lo mismo que lograr 20 puntos más de preñez. Esto, bueno, es una sinergia dentro del sistema que, ya sea con pasturas o con alimentación a través de suplementos, lo tenemos que hacer para que nuestro sistema sea eficiente y tener menos generaciones de vaquillas dentro del campo, ¿sí? Y en nuestros sistemas se recomienda tener al menos un 10% de la superficie total con pasturas para incrementar, a través de estas mejoras en eficiencia, entre un 20 y 30% la producción de carne del sistema, ¿sí? Con respecto a otro objetivo, que era recuperar capacidad forrajera, bueno, en nuestra región tenemos el arroz, que generalmente se hace algunos años y después tenemos que incorporar una pastura para recuperar rápidamente la producción. Pero bueno, en otras zonas que tenemos agricultura de secano o ambientes que se habilitan de desmonte, también para tener rápidamente una producción de forraje, lo ideal sería incorporar una pastura, en este caso megatérmica, ¿sí? Y por último, bueno, lo que es confección de reservas, en nuestra zona se usa bastante lo que es heno y permite transferir forraje de un momento del año donde las pasturas crecen mucho al invierno, que es la zona, nuestro bache forrajero típico, que generalmente es en todas las zonas, ya sea por temperaturas, por frío o por sequía. El invierno es el momento en donde menos pasto hay, menos oferta de forraje, y esta tecnología nos permite transferir
y las pasturas mediatérmicas se pueden utilizar tanto para heno como para hacer silajes, ¿sí? Así que bueno, en función de esto, lo que es importante, nosotros vamos a hablar más de estos dos puntos para tener éxito con el uso de pasturas, que es la elección de la especie y la implantación. Y lo que sigue, una vez que tenemos la pastura implantada, es pensar en la nutrición del cultivo, es decir, lo que es uso de fertilizantes y el manejo del pastoreo, que bueno, es un capítulo aparte, digamos, ¿no? Así que bueno, ya metiéndonos más en lo que es la elección de la especie según ambiente, lo que vemos acá es un gradiente de humedad. ¿Sí? Hay algunas especies que funcionan bien en los ambientes de loma, o sea, ambientes bien drenados, y otras especies que funcionan bien en los ambientes anegables, que bueno, por lo que me comentaba Fernando, ustedes tienen zonas de los dos tipos, digamos, ¿no? Ambientes bien drenados, donde funcionan algunas especies, como pueden ser la braquiaria, pueden ser los panicum, y después ambientes donde empieza a haber limitantes por humedad, y ahí funcionan otras especies. Bueno, típicamente la braquiaria humidícola es una especie que funciona en ambientes tendidos, que podría ser una de las especies que utilizan. Pero es importante esto, ya que si nosotros sembramos una especie que no es adecuada para el ambiente, por más que después hagamos todos los pasos de implantación y manejo del cultivo correctos, la pastura no va a tener persistencia, y estamos hablando que, al menos en nuestra región, necesitamos 7 años para amortizar adecuadamente una pastura de este tipo, ¿sí? Así que bueno, ese tema no es menor, y es importante asesorarse con técnicos que tengan experiencia en la zona para definir bien las especies a sembrar en cada ambiente. Fernando, ¿querés comentar algo con respecto a este tema? No sé si me escuchan bien, pero porque tengo algunos problemas de conexión. En función a lo que mencionaba recién Pablo, para que ustedes se imaginen un poco de lo que estamos hablando en cuanto a esa pendiente, es tratar de que en función a la condición de agua en el suelo, ya sea si hay agua sobre la superficie del suelo, en el caso de usted, tal vez muy al norte, en el departamento del Beni, donde hay probablemente más ambientes encharcables. Nosotros le decimos encharcable a esos ambientes que permanece agua por sobre la superficie del suelo durante bastante tiempo. Esos son los ambientes que mencionaba recién Pablo, en donde tenemos un abanico de especies que se adapta a ese ambiente. Cuando salimos de esos ambientes anegables y ya vamos a una zona que probablemente se pueda anegar, pero en poco tiempo ya hay otro tipo de especies. Y finalmente están las especies de las lomas, nosotros le decimos, en el caso de ustedes, esos suelos arenosos de San Javier, al norte de Santa Cruz, San Javier, San Julián, creo que eran los nombres, suelos arenosos, ya con algunas lomas, serranías, que funcionan muy bien las braquiarias, los megatirsus o panicum, ahí tenemos el Mombasa, el Tanzania, muy bien el Suri, que se desarrollan muy bien en esa zona de Bolivia, y finalmente, ya en una zona también alta, pero con menos precipitaciones, ahí vamos a mencionar una condición ambiental que regula el crecimiento, ya al sur de Santa Cruz, por ejemplo, Camiri, que conozco, ya con menos precipitaciones, ya con límite con la provincia de Salta en Argentina y el oeste de Paraguay. Es una zona ya de Chaco, digamos, una zona en donde las precipitaciones, pero tiene monte. Tiene monte, entonces en esos casos, ahí ya el Gatton panic probablemente sea la especie que más se pueda implantar. Entonces lo que decía Pablo recién es que en función a la condición de agua, al ambiente en general, pero fundamentalmente a la temperatura, a las precipitaciones, a la condición de agua en el suelo, determinamos qué especies vamos a implantar. Sí, Pablo. Bien, es un poco para este tema que no es menor, que es la elección de la especie, es como un paso previo a la implantación, que es clave por el costo que tiene, ¿no? O sea, hacer un cultivo de este tipo, bueno, es un costo bastante importante si lo medimos en kilos de carne,
y por eso, y lo pensamos en largo plazo, por eso es tan importante este tema que comentaba Fernando. Bien, ahora entrando de lleno en lo que es implantación, nosotros tenemos una serie de pasos que es importante a seguir a la hora de implantar un cultivo, que es, bueno, ¿querés comentar algo, Fernando, con respecto a esto? Sí, un poco en los viajes que tuve en Bolivia, una de las cuestiones, y tanto ahí en el grupo de Gazacruz, era que en muchos casos los productores sembraban la especie adecuada y no tenían éxito en la implantación. Entonces, lo importante simplemente que no es solamente elegir la especie adecuada para lograr una buena implantación. Hay muchos otros factores, como pueden ser la calidad de la semilla, la correcta preparación de suelo, la correcta densidad de siembra, que hoy vamos a hablar mucho de eso, la época de siembra adecuada. Ustedes tienen una ventana de siembra mucho más amplia que nosotros, un adecuado sistema de siembra y bueno, el control de malezas, que también es otro de los factores importantes cuando uno implanta pasturas. Así que no es solamente el hecho de elegir la especie adecuada, hay un montón de otras cuestiones que hacen al éxito de la implantación. ¿Sí, Pablo? Bien, sí, como comentaba Fernando, bueno, en la región nuestra nosotros armamos un cronograma en función de estos ítems, en los cuales nosotros durante el periodo invernal arrancamos con las labores. Ahora vamos a hablar un poco de cómo hacer las labores en función del ambiente. Una siembra buena o adecuada para nosotros sería en la primavera temprano. En este caso nosotros estamos en una región que no tenemos un periodo de seca bien marcado, y por eso la siembra se maneja más por temperaturas que por lluvias, ¿sí? Porque las lluvias, si bien como en cualquier lugar son variables, pero no tenemos una estación seca marcada, ¿sí? Entonces, para fin de septiembre en nuestra región tenemos temperaturas ya para sembrar, y si llueve podemos incorporar, ya empezar a sembrar, pero ahí está la variación que decía Fernando. En cada zona probablemente sea variable, y cuando nos vamos hacia el Chaco, tenemos que esperar a las primeras lluvias para pensar en la siembra, ¿sí? Pero una siembra adecuada sería una siembra de primavera, que creo que coincide en la mayoría de los ambientes, ya sea la región del noreste de Argentina, como el Chaco, y seguramente también lo que es el este de Bolivia. Luego, en este caso nosotros siempre incorporamos fertilización fosfórica, porque nuestros suelos tienen muy poco fósforo. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Y después, bueno, una vez que el cultivo está implantado y están las plantas macolladas, hablamos de nitrógeno, y ya una vez que entramos en el verano y el inicio del otoño, pensamos en utilizarlo, ¿sí? Una pastura donde no hay grandes inconvenientes climáticos, ni problemas de semilla y demás, deberíamos estar utilizándola ya en el primer verano u otoño después de la siembra, ¿sí? Entonces, bueno, como decíamos, podemos tener siembras tempranas, que para nuestro caso es la primavera, y bueno, acá hay unos comentarios que nos va a hacer Fernando con respecto a dos tipos de siembra, que podría hacerse también una siembra de fin de verano, digamos. ¿No es así, Fernando? Claro. En función a lo que decía Pablo, nosotros acá, en el norte de Argentina, bien explicaba, hay algunas zonas que tenemos algún periodo seco, que es en el invierno, pero en general las lluvias comienzan a fines de septiembre, inicio de octubre, pero sí ya con temperaturas que van aumentando. Entonces se genera condición para que las semillas germinen. Tenemos días que se van haciendo cada vez más largos, temperaturas más altas y lluvias que van a ir en ascenso. En el caso de ustedes en Bolivia, hay zonas probablemente que se puedan ajustar a estas épocas de siembra, pero también hay zonas que se pueden ajustar a siembra un poco más tardías, como por ejemplo febrero-marzo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen probablemente un periodo más extendido, las heladas para ustedes no son tan anticipadas como en el caso nuestro, entonces tienen un segundo periodo de crecimiento que les podría entrar bien. De hecho ustedes lo siembran también
en esa época, que podría entrar bien esas siembras tardías que dice febrero-marzo. Pero ahí abajo, fíjense, dice, lo importante a considerar en la época de siembra es la oferta ambiental que recibirán la semilla durante su germinación y crecimiento. Lo recomendable es tratar de ajustar la época ayudado con pronósticos climáticos de tal forma que dichas sean nuestras fechas de siembra. Así que lo importante es acercar la siembra hacia esos momentos en que se dan las lluvias. Sí, Pablo. Sí, un punto común que, bueno, tenemos en distintas zonas de Argentina es tratar de evitar también los momentos de máxima radiación, que serían diciembre-enero, ¿no? En algunos ambientes donde recién empieza a llover en diciembre, bueno, no queda otra que pensar en esas siembras o una siembra un poco más tardía, pero un punto en común es tratar de evitar esa radiación directa tan alta de los meses donde hay más radiación, que bueno, obviamente seca la capa superficial del suelo y es uno de los grandes problemas de la siembra de pasturas, el déficit hídrico, ¿no? En nuestros ambientes es muy complicado en los años que vienen secos, ¿no? Bueno, entrando en el tema de preparación del lote, con respecto a malezas, bueno, en las regiones nuestras tenemos muchas malezas y dependen un poco de cuál es el antecesor, vamos a tener distintos tipos de malezas, ¿sí? Cuando nosotros entramos de un campo natural, típicamente es un ambiente con especies de pastos, de gramíneas, en su gran mayoría, son especies de crecimiento lento, pero si nosotros no las eliminamos, después a futuro van a ser un problema y van a competir con la pastura, porque tienen una alta persistencia, ¿sí? Son especies que están adaptadas al ambiente, entonces lo ideal sería eliminarlas de entrada para no tener problemas a futuro, ¿sí? Eso sobre todo si venimos de un campo natural. Si nosotros venimos de potreros que han sido chacreados, es decir, que vienen de agricultura, tenemos más que nada otro tipo de malezas, por ejemplo, gramíneas anuales de muy rápido crecimiento, de los géneros Digitaria, Cencrus, bueno, también Brachiarias, Echinocloa, que son los que se suelen denominar capines, que son muy rápidas y en el largo plazo no van a generar un problema grande en la pastura porque son de corta duración, pero al inicio van a ser un problema grande, ¿no? Y después tenemos las especies de hoja ancha, que son tal vez más fáciles de controlar, que también son muy comunes en potreros que vienen de chacra, y las hiperáceas, que serían especies tipo pequeños juncos y especies de ambientes húmedos, que también son un problema, especialmente en esos ambientes anegables que comentaba Fernando hoy, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos algunas fotos. En nuestra región, por ejemplo, en los años secos, las digitarias son un problema, y el cadillo, que se le suele llamar, que es el Cencrus equinato, son especies muy hábiles para sobrevivir en épocas de poca agua. Y por otro lado, en los años húmedos aparecen más los capines, como Echinocloa, que también son muy rápidos, y algunos incluso tienen sustancias químicas que inhiben el crecimiento de las pasturas. Ahí vemos en la foto del cuadrante inferior hacia la izquierda, vemos una plantita de setaria que está intentando crecer entre plantas de malezas, y bueno, vemos que las plantas perennes, o sea, las que duran muchos años, generalmente son más lentas en las anuales, ¿no? Y el problema es la batería de herbicidas que vamos a usar en esta situación, porque tenemos gramínea con gramínea, entonces es difícil encontrar un herbicida que pueda controlar estas malezas, ¿sí? ¿Qué tipo de herbicidas tenemos? Bueno, generalmente utilizamos glifosato como herbicida total. Tenemos herbicidas también para hoja ancha para utilizar, que esos podemos usarlos preemergentes o postemergentes, ya que no afectan a las gramíneas que estamos sembrando. Y en el caso de preemergentes como la atracina, no serían recomendables utilizar en este tipo de pasturas, ya que genera un efecto sobre las plantas y habría que utilizarlos con mucho tiempo de anticipación, ¿sí?
La atracina se utiliza en algunos ambientes de otros países, por ejemplo en Brasil la utilizan con braquiaria, pero bueno, nosotros tenemos algunas experiencias con pasturas, pero requieren un tiempo de uso previo de varios meses para evitar cualquier tipo de problema en las pasturas que estamos sembrando, ¿no? Entonces, acá tenemos como dos pequeños protocolos de trabajo en suelos más pesados, suelos más arcillosos, y que tenemos, por ejemplo, un antecesor que es un campo natural, un pajonal con muchas raíces, digamos, mucho carbono debajo del suelo, que tenemos que tratar de movilizarlo y hacer un barbecho que en el momento que plantamos las pasturas ya se haya mineralizado. Y en ese sentido, bueno, arrancamos con labranza, con rastra de disco, ya en el invierno, entre junio y agosto aproximadamente. Después pasamos a tareas de emparejamiento para dejar el lote lo mejor posible, para después el proceso de la siembra. Y en el momento de la siembra, si son lotes que venimos con muchos problemas también de malezas, una pulverización con una dosis baja de glifosato nos permitiría competir con todas esas malezas de gramíneas que dijimos que eran difíciles, ¿sí? Eso sería un planteo para un suelo pesado. Y para un suelo liviano, por ejemplo, que viene de agricultura, o suelos arenosos que tienen poco material en superficie, nosotros podríamos pensar en unas labores más conservativas, hacer una labranza química, por ejemplo un glifosato, también en pleno invierno, entrar con las tareas de emparejamiento, riel o un rastrón, y después un glifo sobre la siembra, ¿sí? Esto considerando que estamos hablando de ambientes húmedos, donde en pleno invierno tenemos humedad, probablemente en ambientes más secos, donde el invierno es muy seco, ese digamos, barbecho químico que se hace en pleno invierno no puede tener tanto efecto, probablemente haya que atrasarlos en el tiempo, pero el concepto es ese, es decir, no mover tanto el suelo, porque no lo necesitamos, y sí dejar una cama de siembra adecuada para entrar con los implementos con la maquinaria de siembra, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos, en función de lo que vimos, una paleta de opciones de manejo, ya sea de una labranza convencional a cero. ¿Querés comentar algo, Fernando, con respecto a esto? Sí, un poco recordando las regiones, Pablo. En Bolivia, si yo mal no recuerdo, en la zona sur había una zona más boscosa en la cual la incorporación de pasturas se debe hacer solamente a expensa de un desmonte. Hay mucho monte, así como en la zona tal vez noreste, en la zona de Roboré, si mal no recuerdo, también una zona bastante boscosa en la cual lógicamente que al incorporar hay que sacar el monte. Hay otra zona, sin embargo, al norte de Santa Cruz, creo que era San Javier, son suelos arenosos, son suelos agrícolas, son bien suelos francos, en muchos casos es una zona también, en algunos casos había zonas agrícolas, zonas lecheras, en donde la preparación de suelo en general son a modo convencional, digamos, hay una rastra o hoy ya también con siembra directa. Pero el grueso es, eliminan toda la vegetación natural con una rastra y un tractor. En Argentina también hacemos del mismo modo, también tenemos otro método que es la labranza mínima, pasamos un implemento que nos hace, como dice el concepto, nos remueve mínimamente el suelo eliminando la vegetación actual, y finalmente otra de las metodologías es cuando aplicamos herbicida y sembramos. En este punto me quiero simplemente detener en que en Bolivia este tipo de habilitaciones se puede hacer perfectamente, de hecho se debe hacer. Nosotros estamos en Argentina en algunos sitios también sembrando en zonas en donde hay montes bajos, aplicamos herbicida, ¿sí? Sembramos, caen las hojas de los árboles no se mueren, y ahí crece nuevamente. Lo que hacemos es tratar de permitir una entrada de luz para que puedan germinar las gramíneas que vamos a incorporar. Después el árbol sale y lógicamente hay una competencia entre el árbol por la luz y las gramíneas, pero uno tiende a ralearlo al fin y al cabo, al tiempo. Así que bueno, un poco para dejar en claro
lo importante cuando hacemos pastura, hay que preparar el suelo, que no se lo trate como un cultivo menor a un cultivo agrícola, digamos. Muchas veces uno, digamos, comete errores en preparar mal el suelo porque va a sembrar pasturas. Si uno siembra maíz o siembra soja o lo que sea, la preparación del suelo la hace de buena manera. Bueno, del mismo modo lo tiene que hacer para sembrar una pastura para tener éxito, ¿no? Sí, Pablo. Sí, perfecto, tal cual. Bueno, en cada zona nosotros, una vez que preparamos el suelo, dejamos la cama de siembra preparada. Como decía Fernando, generalmente es en convencional, estamos hablando de pasturas que van a durar muchísimos años, entonces no tiene sentido en la mayoría de los casos hacer labranzas mínimas. Generalmente hacemos este tipo de labranzas y, bueno, depende de la zona, utilizamos distintas máquinas. En nuestra zona, como está el cultivo del arroz, hay disponibilidad de maquinarias de este tipo, que son siembras de fino, digamos, con distanciamiento entre líneas de 17 a 20 centímetros, que sería lo ideal pensando en pasturas que tienen un porte intermedio y nosotros queremos cubrir el suelo rápidamente, ¿sí? En muchos ambientes seguramente no hay este tipo de sembradoras y se siembra a 35, con maquinarias que también se utilizan con soja y demás, cultivos de gruesa, que también puede funcionar, pero obviamente los tiempos para cubrir el entresurco van a ser un poco más largos, y si tenemos posibilidad de tener este tipo de maquinaria es mejor, ¿no? Esto es con respecto a la distancia entre líneas, y con respecto a la profundidad, estamos hablando de siembras muy superficiales, con muy poca profundidad, en función del tamaño de las semillas, que es muy pequeño, ¿sí? Cuando hablamos de gramas, bueno, Panicum coloratum, setaria, semillas pequeñas, que también podría ser el Gatton, por ejemplo, semillas que tienen un peso de 1000 bastante bajo. Lo ideal es no pasar de 1 centímetro de profundidad de siembra. Y en el caso de las braquiarias, que tienen mayor cantidad de reserva, son semillas más grandes, podemos profundizar un poco más, pero generalmente cuando nos equivocamos en la profundidad de siembra es porque sembramos más profundo, y difícilmente vayamos a tener problemas por sembrar muy superficial, ¿sí? Así que bueno, ese es básicamente el concepto. Acá tenemos, estas son unas fotos que sacó Fernando, que muestran la profundidad de siembra. ¿Esto con qué máquina? ¿Eso fue con una sembradora, Fernando? Con una sembradora similar, exactamente, con una sembradora similar de grano fino, similar a la que mostraste. Lo importante que recalcó recién Pablo es esta es una semilla de Brachiaria brisanta, eso que estoy indicando ahí con el dedo, y recién Pablo decía que cuando la semilla era tal vez bien chiquita, hay que tratar de sembrarlo bien ahí en la superficie, no incorporarla muy digamos, a mucha profundidad, pero poner en contacto la semilla con el suelo. En el caso de las braquiarias, que son las gramíneas forrajeras con semilla más grande, sobre todo en los últimos tiempos, que vienen peletizadas de una forma un poco exagerada, aumentando aún más el tamaño de la semilla, potencia un poco el hecho de incorporarlo debajo del suelo. Pero eso que decía Pablo, cuando uno incorpora semillas de braquiaria, en general mulato o comber, por ejemplo, que también tiene mucho Bolivia, hay que considerar que no la deben enviar a mucha profundidad. Hay un trabajo, no sé si es la que sigue, Pablo, que evaluó, ahí está, eso es braquiaria, el cultivar piatá, es muy parecida el tamaño de semilla a lo que es braquiaria marandú o comber o mulato. Fíjense que cuando uno deja la semilla al ras del suelo, que es la plántula a la derecha, si uno deja la semilla al suelo, fíjense la cantidad de raíz que genera. Muy poquitito, fíjense, esa semilla generó la plántula, pero imagínense un escenario en el cual llueve después de la siembra, pero deja de llover después. Entonces, la plántula, con los calores que tiene Bolivia, no puede traer agua porque se secan esos primeros 2, 3, 4 centímetros, más en estos suelos arenosos,
se seca y la plántula, lógicamente, muere. Entonces perdemos mucha plántula por dejar la semillita arriba del suelo, esta semilla que es muy grande, ¿no? Fíjense, en la segunda plántula, cuando ya lo metimos a la semilla a 1 centímetro por debajo del suelo, fíjense que la raíz totalmente diferente en cuanto a tamaño comparado con la anterior. Esa sí ya tiene muchas más posibilidades de formar una planta en el futuro y aumenta nuestra densidad de plantas objetivo o que queremos alcanzar. Finalmente, fíjense que la tercer plántula ya lleva 3 centímetros. Si bien tiene un sistema radicular importante, del mismo modo la última plántula de la izquierda, que es probablemente la plántula que más sistema radicular generó, ahí hay una cuestión. Cuando más introducimos en el suelo, más abajo nos vamos, en ese caso la última plántula de la izquierda, cuando ya estamos, dice, a 6 centímetros, ahí hay una cuestión de tiempo. Nosotros sembramos y pasa mucho tiempo en aparecer la plántula. ¿Y quién aparece en ese tiempo en el cual la planta está esperando salir? Las malezas. Entonces las malezas que tienen semilla en superficie ocupan un espacio físico del suelo y al cabo de un tiempo tenemos pasturas con malezas. Y lo que hay que tratar de hacer es generar cobertura de pastura lo más rápido posible posterior a la siembra. Y eso se logra con siembras, con una profundidad de siembra, con esa segunda imagen, la segunda plántula. Es decir, 1 centímetro, probablemente máximo 2, pero 1 centímetro es ideal en braquiaria, es una semilla muy grande y nos va a poder lograr una muy buena densidad de plantas y aparte que germinan rápido, porque la capa de tierra que debe romper o atravesar esa plántula es muy pequeña. Perfecto. Esta sería la situación sí, que se relaciona con la profundidad, ¿no? ¿Qué pasa si no tenemos la sembradora? Exactamente. En el caso, me tocó visitar algunos establecimientos ganaderos de Bolivia en el cual no disponían de sembradoras. Entonces, en unos viajes que habíamos hecho en una red de mulato hace unos años atrás, y me decían, yo no puedo sembrar porque no tengo sembradora. No, sí se puede sembrar aunque uno no tenga. La sembradora es lo ideal, lógico, porque es la máquina que te pone la semilla en donde debe estar protegida abajo del suelo unos pocos centímetros. En el caso que uno no disponga, se puede sembrar igual al voleo, ya sea con cualquier sistema que nos permita distribuir la semilla. Ahí en la foto estamos mostrando una fertilizadora. Acá esa máquina se usa para tirar urea a los lotes ganaderos, a los lotes agrícolas, sobre todo a los lotes ganaderos. Se usa para sembrar. Pero ahí hay que considerar algo. En este caso, la semilla queda en la superficie del suelo. Y recién dijimos que si quedara en la superficie del suelo tienen poco éxito, es decir, hay mucha cantidad de plantas que se mueren. Considerando ese factor, cuando se hacen siembras al voleo, lo que tenemos que tratar es de aumentar la densidad de siembra. Es decir, no es lo mismo sembrar en un mismo lote con una sembradora que en un mismo lote con al voleo. El porcentaje de logro es menor cuando siembro al voleo y es mayor cuando siembro con una sembradora. A ver, la siguiente, Pablo. Nosotros usamos para reducir el impacto de las siembras al voleo, le pasamos rolo. Ese rolo que muestra la foto es simplemente un implemento que pone en contacto la semilla con el suelo. Va apretando la semilla y la introduce unos pequeños milímetros, algunas veces unos cuantos centímetros, un centímetro también. Entonces, como que no estaría haciendo el trabajo de la compactadora de la sembradora, digamos. Entonces, cuando hacemos siembra al voleo, acá en el norte de Argentina es casi una condición pasar el rolo. Siembras al voleo, dejando la semilla arriba, en suelos preparados, es muy raro que se haga sin pasar un rolo, porque tenemos ya la evaluación
de que cuando pasamos el rolo, no solamente aumentamos la cantidad de plantas en el potrero, sino que aceleramos su germinación, porque ponemos en contacto la semilla con la humedad del suelo. La siguiente, Pablo. Finalmente, creo que ahí, eso también se utiliza mucho acá en el norte de Argentina, que son siembras con avión. Ese es un lote que primeramente el día anterior se aplicó glifosato, una mezcla en realidad de herbicidas para eliminar toda la vegetación natural, y al día siguiente se sembró con la especie adecuada. También se puede hacer, pero sepan de que no es lo mismo sembrar con una preparación de suelo convencional que con esto. Acá tenemos que aumentar significativamente la densidad de siembra si queremos lograr buenos lotes de pastura, porque la semilla va a quedar sobre un palo, sobre la mata de la paja, sobre la mata del pasto que sea, y lógicamente no va a tener condición de germinación. Por eso es que tenemos que aumentar la densidad de siembra. Sí, Pablo. Bueno, esto es lo mismo. Y ahí queda la semilla, fíjense, en un suelo compactado, duro, en la cual no tuvo ningún tipo de laboreo, la semilla queda en la superficie. ¿Ahí qué pasa? Cuando llueve, la única posibilidad que tiene de esa semilla de generar una planta es que llueva, y porque si no, en poco tiempo, como está peletizada con los 45 grados de calor, muchas de esas semillas se mueren por estar ahí en la superficie del suelo, y más que también, por eso es la importancia del incremento de la densidad cuando se usa en este sistema de siembra. Se puede hacer igual, pero considérenlo, pero aumentando la densidad de siembra. Sí, Pablo. Bien, bueno, ahí hablando un poco, después vamos a entrar bien en el tema de densidad, pero con respecto a la fertilización de base, bueno, acá vemos en la región este de Argentina, en el norte, el noreste, nosotros tenemos un déficit muy grande de fósforo, que seguramente muchos ambientes de Bolivia también lo tienen, y acá vemos lo que es en nuestro ambiente sembrar con y sin fósforo, ¿sí? Esto es un ensayo de parcelas de braquiaria que se hizo cerca de la ciudad de Corrientes, y vemos que no solamente tenemos menos plantas, en la parte sin fósforo tiene un 20% menos de plantas que el otro, sino que además esas plantas tienen un desarrollo totalmente distinto, ¿sí? El fósforo tiene una función muy importante en lo que es el desarrollo inicial de las raíces. Eso tiene que ver cuando la planta empieza a generar fotosíntesis, es decir, su propia energía. El fósforo es la moneda de cambio energética, entonces es muy importante. Si nosotros la fotosíntesis no empieza a funcionar bien, el sistema radicular es una de las cosas que más se ve afectado, y de ahí a que tenemos menos plantas y con menor desarrollo, ¿sí? ¿Cuál sería el umbral para pensar en la fertilización? Bueno, generalmente nuestros suelos tienen menos de 10 partes por millón, entonces siempre fertilizamos con fósforo, pero bueno, hay muchos ambientes en donde el fósforo no es una limitante y no necesitaríamos incorporar, o incorporaríamos dosis muy bajas si sembramos con máquinas en la línea de siembra, ¿sí? En nuestra región nosotros utilizamos unos 100 kilos de un fertilizante fosfórico que nos va a representar 20 kilos de fósforo elemento. Pensemos que una pastura tiene en su composición de 2 a 3 kilos de fósforo por tonelada. Entonces nosotros con estos 100 kilos estaríamos asegurando de alguna forma fósforo para 10 toneladas de pasto, ¿sí? Entonces es una forma bastante sencilla de pensar en las necesidades, y también después en las refertilizaciones en función de cuántas toneladas de pasto nosotros pretendemos producir con esa pastura, ¿sí? Bueno, antes de entrar en lo que es la densidad de siembra, el número de plantas, vamos a hacer algunos comentarios sobre lo que es la calidad de semillas, que es clave, ¿sí? Es uno de los puntos más importantes, y la mayor cantidad de fallas que tenemos en nuestras pasturas muchas veces son por calidad de semillas y no por cuestiones agronómicas. ¿No es cierto, Fernando? Sí, Pablo, bien lo aclaraste. Bolivia también, en conversación con los técnicos de Fegasacruz también, nos comentaban lo mismo. La realidad argentina es que es un tema que tenemos que sí o sí hacerlo previo a la siembra. Cuando uno planifica incorporar pasturas,
tiene que saber no solamente a quién le va a comprar, sino saber tener una muestra y hacer los análisis de calidad. ¿Por qué es importante evaluar la calidad de una semilla forrajera? Y por ahí no es tan importante en muchos casos hacerlo la de un maíz, por ejemplo. Es distinto porque en el caso de los semilleros de maíz, vienen con un trabajo del hombre muy superior a lo que lo tenemos en pasturas, en lo que hace a la producción de semillas. Hay mucha más tecnología incorporada y sobre todo se aseguran de la calidad con todo un paquete tecnológico de fertilizaciones, de fechas de siembra, del agregado de montón de limitantes que tiene el suelo para aumentar la producción. En el caso de las semillas forrajeras, no tenemos ese paquete tecnológico, lo cual dificulta muchas veces la producción de semillas. Está expensa simplemente de la oferta ambiental de ese año. Por eso es importante. No hay lotes, muy pocos son los semilleros que tienen el agregado de nitrógeno, que tienen todo este control. Aparte, la dificultad que tiene la semilla forrajera en la cosecha. Por eso no es lo mismo la pureza en un maíz que la pureza en una gramínea forrajera. La pureza es muy inferior en una gramínea forrajera debido a la dificultad que tiene en la cosecha. Hay incorporación de muchos otros cuerpos, pedazos de tierra, pedazos de palitos, de paja, semillas de otro cultivo, insectos que pasan a ser parte de esa bolsa de semillas que compramos. Y muchas veces están peletizadas todos esos cuerpos extraños. Y esos cuerpos extraños ocupan un espacio y un peso. Por eso es importante que nosotros hagamos los análisis de calidad, y en los análisis de calidad, ¿cuáles son los análisis que necesitamos? Poder germinativo es saber la cantidad de semillas de ese pool que compramos, la cantidad de semillas que germinan. ¿Y por qué pusimos el peso de 1000 semillas? Nosotros en Argentina somos muy, en esto de el peso de 1000 semillas, muy criterioso, porque nos determina saber cuántas semillas tenemos por kilo de la muestra de la bolsa que tenemos. Porque muchas veces uno siembra kilos, pero no sabe la cantidad de semillas que tiene ese kilo. Porque nosotros, para lograr buenas stand de planta, tenemos que saber la cantidad de plantas que necesitamos por metro cuadrado, o nuestro objetivo por metro cuadrado de suelo. Para eso tenemos que saber cuántas semillas tiramos y cuántas de esas semillas que tiramos germinan. Por eso por ahí puse algunos de los análisis o parámetros de calidad más importantes, que son poder germinativo, viabilidad, peso de 1000 semillas. Viabilidad son las semillas vivas, valor cultural, que es la relación entre el poder germinativo y la pureza finalmente es el porcentaje de semillas puras. Muchas veces hay muchos cuerpos extraños, sobre todo en semillas chicas, ¿no? Que la pureza es más baja, gramarroes, que hay poco todavía en Bolivia, dicantio, que también hay poco en Bolivia, pero bueno, las braquiarias que sí tienen, o los panicum, sea Gatton o sea Mombasa, tienen un poco más de pureza, pero igual tienen pureza muy inferior a lo que son los cultivos agrícolas. Sí, Pablo. En este caso, simplemente para que vean lo que es una semilla de buena calidad, estas son dos empresas en Argentina. Analizamos la calidad porque íbamos a sembrar con la misma densidad de siembra. Fíjense que previo a eso tuvimos los resultados de los análisis de calidad y íbamos a hacer una macana con esto, no íbamos a tener éxito en la implantación. Fíjense, el grupo de plantas a la izquierda y el grupo de plantas a la derecha. Abajo están los resultados. El grupo de plántulas a la izquierda tenía 24% de poder germinativo y el grupo de plantas a la derecha tenía 56% de poder germinativo. Totalmente diferente la calidad de dos empresas. Muchas veces uno comete el error de sembrar, hacer densidades de siembra similares a la que hizo el vecino o las que se venían utilizando. No vamos a tener éxito si seguimos haciendo siembra de ese modo. Hay que analizar la calidad de semilla todos los años
independientemente a quién le compremos la semilla. Hay que hacer los análisis. Fíjense cómo ahí cambió tanto la calidad y el peso de 1000 semillas. En el de la izquierda era 18,6 y en el de la derecha 15,8. Es decir, había mucho más calcáreo, mucho más peletizado en el grupo de semillas de la izquierda que en el de la derecha. Entonces necesitábamos aún más semillas. No solamente era más pesada, sino que a su vez era de menor calidad. Sí, Pablo. Bueno, y finalmente Pablo ahora en el siguiente va a profundizar más este aspecto, entender un poco el por qué, cuál es la cantidad de semillas que de plantas, perdón, que necesitamos por metro cuadrado de suelo y de qué va a depender. Muchas veces cada planta tiene una estructura distinta, así como vamos a mencionar mucho a las braquiarias, que ustedes tienen mucho. No es lo mismo que tener un suri o un mombasa. El suri o el mombasa son plantas mucho más grandes, que ocupan un espacio del metro cuadrado mucho mayor a la de las braquiarias, y en consecuencia la mata es más grande, vamos a necesitar probablemente menos planta para cubrir esa superficie de suelo. Mientras que una planta de porte más chico vamos a necesitar más planta para cubrir toda la superficie de un metro cuadrado de suelo. Y simplemente para eso positiva para las plantas erectas, siempre tienen menos densidad, digamos, necesitamos más planta por metro cuadrado que las plantas rastreras, porque las rastreras tienen la capacidad de generar planta y con la guía generar otro lado, o en cercanía. Entonces, lógicamente, que con menos semillas vamos a lograr cobertura similar a las que se logra con plantas de porte erecto. Bien, Pablo. Bien, sí, como comentaba Fernando, ahí tenemos dos temas, ¿no?, que estuvimos hablando, que es, uno, definir cuántas plantas necesitamos, que ese dato lo tenemos que calcular y tener presente para las especies una vez que elegimos la especie, y decir, bueno, yo tengo que lograr 50 plantas por metro o 25 en función de esto que comentó Fernando con respecto al tamaño de plantas. Obviamente, nosotros para especies, por ejemplo, la grama Rhodes, pensamos en un óptimo de 50 plantas por metro y tenemos un mínimo que consideramos adecuado, que es cerca de 25. Y en especies más grandes, digamos, con porte mayor, estamos hablando de un óptimo de 25 o 30 plantas por metro y tendríamos como mínimo para considerar regularmente implantada la pastura unas 10 plantas por metro, ¿sí? Que a su vez hay un tema con la variación dentro del lote, ¿no? Porque a veces hablamos de 10 plantas por metro en promedio, pero tenemos zonas que tenemos muchas menos plantas que en otras. Por eso es que siempre pensamos en una cantidad de plantas más alta, ¿no? Porque si tuviéramos plantas muy distribuidas perfectamente en el terreno, posiblemente con 4, 5 o 6 plantas por metro, tendríamos la producción potencial. Pero no es el caso porque generalmente tenemos variaciones dentro del lote y por eso aspiramos a densidades de planta mucho más altas, ¿no? Entonces, eso es algo fijo, es algo del Excel que nosotros lo podemos pensar ya antes de implantar y definirlo. Y bueno, está la típica ecuación de densidad de siembra, en lo cual yo pongo la cantidad de plantas, que lo voy a poner ahí, plantas por metro, y después tengo todos los datos del laboratorio de semillas, que es peso de 1000 semillas, la pureza y el poder germinativo, ¿sí? Eso es todo lo que me da laboratorio. El problema muchas veces es los tiempos, porque la semilla a veces es importada o viene atrasada y nosotros llegamos a la fecha de siembra con la semilla y necesitamos sembrar rápidamente y todo análisis requiere por lo menos 30 días, porque son en cámara unos 25 o 26 días de tiempo para que germine. Bueno, más los tiempos hace que generalmente nosotros tardemos en tener el análisis, pero es algo que tratamos de tener y pedirle a las empresas con tiempo, bueno, para poder sembrar con el dato de calidad. Y algo que encontramos ahí en el denominador de esta ecuación, que es el porcentaje de logro, que sería la parte agronómica, ¿no? O sea, todo lo que nosotros vamos a poder hacer en el campo, si nosotros hacemos un adecuado trabajo agronómico y las condiciones climáticas que vienen de ese año, van a definir ese porcentaje de logro, que sería de la cantidad de gérmenes viables que realmente sembramos, cuántos generan una planta, ¿sí? Una planta que pueda persistir
todos los problemas de seca, de miles de cosas que nos pueden suceder para perder plantas por el camino, ¿sí? Ese porcentaje de logro de las mediciones que hemos hecho es cercano al 30% en buenas condiciones, pero puede ser tan bajo como 5 o 10% si nosotros tenemos condiciones adversas. Llámese un año seco, o puede ser también una siembra al voleo, como la que comentaba Fernando y veíamos la foto del avión, ¿sí? En esas situaciones nosotros podemos tener 5 o 10% de logro y deberíamos estar bastante conformes, al menos en nuestros suelos ganaderos de muy baja calidad, ¿sí? Nosotros cuando empezamos a arrancar estas ecuaciones poníamos 70%, 80, 90% de coeficiente de logro previo, lo mismo que uno haría con un cultivo agrícola, es decir, yo siembro 10 semillas de maíz y obtengo unas 9 plantas, y veíamos que en la realidad del campo estábamos muy lejos de eso. Entonces empezamos a hacer mediciones más detalladas y vimos que los logros son más bajos, y es algo natural y es intrínseco de pasturas que, como decía Fernando, tienen muy poco tiempo de mejoramiento, muy pocos años, muy pocas décadas, y son también semillas con muy poco endosperma, muy poca energía, son más pequeñas, entonces es normal que tengan logros más bajos, ¿no? Acá vemos, en el caso de Setaria, que es una de las pasturas que sembramos nosotros, el porcentaje de logro, cuando hacíamos labranza convencional, que puede ser mayor al 30%, haciendo una labranza, un barbecho químico con tiempo de anticipación, pero sin mover el suelo, teníamos un logro un poco menor, y directamente cuando hacíamos, no hacíamos un barbecho, sino que directamente se sembraba con glifosato al momento de la siembra, ahí el logro bajaba mucho, ¿sí? Es decir, esta es la parte agronómica. Nosotros tenemos temas relacionados al laboratorio, temas relacionados a cuántas plantas queremos lograr, y el tema del logro incluye toda la parte agronómica y el clima, ¿sí? Es una gran bolsa que nos implica y termina en este porcentaje que es muy importante porque nosotros, al menos en Argentina, la semilla es cara, no es un insumo que nosotros podemos incrementar la densidad en forma sin problema, llevarlo a 20, 30 kilos de semilla, y los productores difícilmente siembran más de 10 kilos, entonces hacemos mucho hincapié en análisis de calidad para que el productor siembre semillas de buena calidad y exija a los semilleros buena calidad. Y después la parte agronómica, de elegir bien los momentos, bueno, todo lo que estamos hablando, para que el logro sea lo mayor posible, lo mejor posible, ¿no? Fíjense acá una pequeña ecuación que muestra con una calidad de semillas normal de una pastura, en este caso el peso de mil es 1 gramo, que es el peso de mil típico de una setaria. Después ese valor que dice 0,6 y 0,5 abajo es la pureza y la germinación. Imaginemos una setaria que tiene 60% de pureza y 50% de germinación, que es algo bastante normal y una pastura de relativamente buena calidad. Y ese valor de 30 que sería el coeficiente de logro, ¿no? Si hacemos bien las cosas en el campo y tenemos un año relativamente normal en lluvias, nosotros lograríamos esas 50 plantas por metro que queremos con unos 6 kilos de semilla, 5,6 kilos de semilla. Ahora, si viene un año seco o preparamos mal el suelo, no hicimos una siembra adecuada o hacemos una siembra al voleo por avión y demás, con condiciones no óptimas, y tenemos un logro menor, bueno, obviamente vamos a necesitar muchos kilos de semilla, y si pensamos en 10 a 12 dólares el kilo de semilla, o 15 dólares, o incluso 20 si pensamos en braquiarias híbridas y demás, 20, 25, se incrementa muchísimo el costo. Entonces, si bien tenemos que ver de incrementar lo más posible la densidad de siembra, pero trabajar mucho en la parte agronómica para tener buenos logros, ¿sí? Bueno, eso es muy importante y nosotros hacemos mucho hincapié, bueno, para tener este tipo de situaciones que nos va a comentar Fernando ahora, ¿no? Es un ejemplo de lo que expresaba recién Pablo, ¿no? Fíjense, en la parcela que tenemos a la izquierda, se sembró del mismo modo, la misma densidad que en la parcela a la derecha, con la misma densidad de siembra. La diferencia en el logro fue la preparación de suelo. A la derecha hubo labranza convencional
y se sembró con una sembradora, y tuvimos un objetivo de casi logramos 20 plantas por metro cuadrado. Es decir, logramos muy buena cobertura y rápida en ese potrero. Mientras que en el potrero de la izquierda, eso se sembró al voleo sobre un pasto seco, porque eso tenía una vegetación natural, se aplicó glifosato y se sembró con la misma densidad que en el caso anterior. Simplemente es para mostrar de que cuando uno no utiliza densidades correctas, fracasa y finalmente en lograr buenos lotes de pastura. Y Pablo. Y ahí está el ejemplo, ¿no? Esa foto la sacamos al cabo de un tiempo después de la siembra. Y nos llamó mucho la atención que en donde las plantas eran ralas, se llenó de malezas de hoja ancha, que es la foto de la izquierda. Es una hoja ancha que tiene espinas, en este caso. Ni siquiera se lo podía pastorear. Mientras que fíjense el lote de la derecha. El lote de la derecha logramos 20 y pico % plantas por metro cuadrado, generó cobertura y no había maleza prácticamente. Muy poco en comparación de lo que veíamos en el lote. Y eso es importante también, no solamente el hecho de que no logramos, sino que hay mucho más tiempo que tenemos que esperar para utilizar un potrero que sembramos mal o que logramos muy poco stand de planta por metro cuadrado. De ahí radica también la importancia de utilizar buenas preparaciones de suelo, correctas densidades de siembra, épocas de siembra adecuada, correcta profundidad de siembra, porque eso radica en lograr rápidamente un lote de pastura y sobre todo tenemos un costo de mantenimiento muy inferior porque no tenemos que aplicar herbicida, nada para un control de malezas, ni hablar en el caso de ustedes cuando salen los renovales de especies arbustivas o arbóreas. Aún mucho más caro mantener un potrero que se nos llene de esas especies cuando hacemos, digamos, siembras incorrectas. Sí, Pablo. Y ahí es un lote de gramínea, eso es Brachiaria brisanta, que fue invadido, no logramos el stand de planta adecuado, y en este caso no fue invadido por hoja ancha, fue invadido por gramíneas. Y bueno, lo que pudimos hacer ahí es, una vez que entraron los animales a comer, cuando las gramíneas que estaban compartiendo el espacio con las braquiarias eran de porte muy alto, y lo que hicimos para recuperar, porque no hay herbicidas, es muy difícil controlar malezas de gramíneas cuando las malezas son gramíneas. Entonces lo que hicimos fue manejarlas orientadas a favorecer al manejo a la braquiaria en contra de las otras especies de amporte. ¿Qué es lo que hicimos? Primero lo pastoreamos y posterior al pastoreo, cuando retiramos los animales de ese potrero, pasamos una desmalezadora, una rotativa, bien lo más bajo posible, para afectar el crecimiento de la maleza y favorecer, en este caso, al crecimiento cespitoso que tienen las braquiarias. Sí, Pablo. Bueno, esa foto me acordé, esa es un viaje de Bolivia en mulato, ahí en cerca de Santa Cruz, mulato con 10 kilos y fíjense, marandú con 8 kilos en Formosa. Eso es usar buenas densidades en ambos sitios. Generalmente uno siembra siempre un poco más de kilos de mulato porque son semillas que tienen menos poder germinativo que las otras, piatá, marandú, que son parte de sus antecesores, digamos, dentro del cruzamiento están estas especies. Pero bueno, son densidades correctas y fíjense el stand de planta. Ahí prácticamente logramos cubrir el 100% de la superficie sembrada con las pasturas que utilizamos. Eso es hacer lo correcto, ¿no es cierto? Sí, Pablo. Bien, no, esta foto es para mostrar algunas diferencias entre especies. La parcela que vemos en primer plano sería un Panicum maximum, y atrás lo que se ve como más cobertura son gramas. Bueno, como decía Fernando, tal vez no es tan importante la grama en Bolivia, pero es la especie más rápida en implantarse, ¿no? Entonces,
También eso, con respecto a la composición botánica, tiene mucho que ver. Las setarias y las braquiarias son un poco más lentas y también tienen más problemas con respecto a malezas que otras especies más rápidas, ¿sí? Y lo más lento que hay de lo que tenemos en especies es el Panicum coloratum, que bueno, creo que en Bolivia no se le utiliza, pero es muy lento y bueno, eso trae problemas obviamente con malezas, ¿sí? Profundizando un poco con lo que es la fecha de siembra, bueno, en nuestra región, que decíamos que buscábamos fechas de siembra tempranas, de primavera, y esta es una información que muestra la cantidad de pasto acumulado que hay en los 90 días posteriores a la siembra con distintas fechas, ¿no? El típico ensayo de densidad de siembra, en este caso era setaria, y también está el tema de líneas y boleo, ¿sí? Lo que es sembrado en líneas eran parcelas que todas se sembraron a mano, pero algunas se hizo a líneas y otras se sembró directamente boleándolas a mano. Lo que se ve es que, bueno, obviamente la oferta ambiental en nuestro caso es mejor en la primavera, y en la medida que nos vamos hacia diciembre-enero, que es lo que comentábamos, la cantidad de pasto generado en esos 90 días es menor. Ahí influye mucho cómo viene el año. Esto fue un año donde hubo problemas de lluvias en ese momento. Y después lo que vemos también es, en condiciones de boleo, hay una dispersión que se ve en esa línea que indica el desvío estándar más alta. Es decir, al bolear hay lugares donde la semilla tiene mejores condiciones y crece más, y obviamente hay lugares donde, por problemas de implantación que hoy comentó Fernando y el desarrollo de las raíces, hace que bueno, haya más variables y más variaciones de acuerdo al suelo, ¿sí? Es decir, la siembra en líneas nos da de alguna forma mayor estabilidad y homogeneidad en el lote, ¿sí? Y lo que vemos también en este gráfico es que, bueno, las siembras de febrero y marzo en nuestros ambientes, que tenemos mucho menos temperaturas que las que tienen en regiones por arriba de la línea del trópico, bueno, hacen que nosotros tengamos posibilidades de hacer siembra de otoño muy, muy cortas y aprovechar una ventana mucho más pequeña que la que tienen en regiones tropicales, ¿no es cierto? Esta otra información es, si bien son especies distintas, pero para comparar, en una experimental que está también en la provincia de Corrientes, se hizo una prueba de distintas pasturas y bueno, se hicieron 2 fechas de siembra, ¿no? Algunos materiales se sembraron en octubre y otros en diciembre. Y bueno, como nosotros fuimos y hicimos un muestreo de disponibilidad de pasto en marzo, es decir, después del periodo de crecimiento, ya entrando al periodo en donde hay menos temperaturas y las pasturas crecen menos, y vemos que en promedio, aquellas pasturas que habían sido sembradas en octubre, teníamos cerca de 15 toneladas de pasto. Bueno, ahí funcionaron muy bien las braquiarias, son suelos arenosos de mucho potencial, de hecho son suelos con potencial citrícola, y vemos que bueno, había acumulado, por ejemplo, Toledo casi 30 toneladas de pasto, una barbaridad, muchísimo. Y vemos que también algunos materiales que se sembraron en diciembre, en promedio produjeron entre 5 y 7 toneladas de materia seca, ¿sí? Un poco la idea sería que si nosotros hicimos todas las tareas, las labores, hicimos un buen barbecho, si nosotros hacemos una siembra temprana, una siembra en tiempo, vamos a aprovechar toda esa oferta ambiental del periodo de crecimiento y los nutrientes que se liberaron con esos laboreos, ¿sí? Si nosotros sembramos tarde, incluso si tenemos problemas con la calidad de semillas, de alguna forma nos perdemos toda esa oferta ambiental que termina desapareciendo porque los nutrientes se lavan, la radiación, bueno, se pierde y demás, y perdemos tranquilamente, en este caso 4, 5, 6 toneladas de pasto simplemente por atrasarnos en la fecha de siembra. Entonces es un punto importante, y lo que no es menor es que el primer año es el mejor año de una pastura por esta liberación de nutrientes, y si nosotros arrancamos mal o hacemos mal las cosas, ese año lo perdemos, ¿sí? Si nosotros pensamos que una pastura produce cerca de 200 kilos de carne en nuestra región, bueno, los primeros años, sobre todo el primer año, es muy fácil superar los 300 kilos de carne, 300, 350, y bueno, la idea sería capitalizar eso con buenas prácticas agronómicas y buena calidad de semillas.
Bueno, y entrando un poco en lo que es especies que no se siembran por semillas, yo no conozco en la zona de ustedes si se utilizan especies por trasplante. En nuestra región tienen importancia sobre todo en ambientes anegables, que no tenemos tantas alternativas para sembrar por semillas, salvo braquiario midícola y en algunos ambientes setaria, pero lo que funciona, antiguamente se usaban plantadoras manuales, pero bueno, actualmente se está mecanizando muchísimo el proceso y sigue siendo, en cuanto a superficie sembrada, mucho menor que las siembras por semilla, pero hay algunas especies muy interesantes que solamente se disponen por plantación de este tipo, ¿no? Agámica. Acá vemos un plantín, en este caso es un pasto que se llama pasto nilo, un plantín con tal vez demasiado material, pero como para indicar, un plantín que tiene muchas posibilidades de implantarse y de lograr una buena cobertura, basado en que tiene algo de tierra y raíces, y bueno, mucho material vegetal, ¿no es cierto? La típica siembra nuestra de pasto pangola, de pasto nilo, que se han hecho y eran los pastos que se preferían por la persistencia que logran y la buena aptitud para pastorearlos, era de 1 metro entre líneas y entre 1,5 metros entre plantas, ¿sí? Esa es la típica planta pangolera que, bueno, por las necesidades de mano de obra que tienen, fueron quedando un poco de lado en nuestra región, donde la mano de obra es una de las limitantes importantes, ¿no es cierto? Y bueno, finalizando un poco lo que es esto, y el punto final de la implantación sería el comienzo del pastoreo. Nosotros hablamos de arrancar el pastoreo con plantas que estén bien ancladas, es decir, que los animales no arranquen esas plantas que nos costó tanto lograr, y una buena cobertura de suelo que sería mayor al 80%, ¿sí? En muchas zonas o muchas doctrinas, digamos, de pasturas megatérmicas, hablan de dejar semillar las pasturas antes de comenzar el pastoreo para lograr ya un banco de semillas que me permita a futuro regenerar la pastura. Y bueno, si nosotros arrancamos con una buena densidad de plantas, lo ideal sería tratar de evitar esa semillazón inicial y empezar ya a producir kilos de carne rápidamente en nuestro sistema. Y darle un poco el mensaje o la orden a las plantas de que tomen una estructura más espitosa, más achaparrada o semi-erecta, que a futuro también nos permite cubrir el suelo rápidamente después de los pastoreos. Entonces, bueno, sin entrar en la temática de pastoreo, pero ese es un concepto general. Y si arrancamos con pocas plantas por metro, con las fotos que comentaba hoy Fernando, sí, ahí obviamente uno priorizaría muchas veces lo que es la caída de semillas para la temporada que sigue y lograr stands buenos de plantas. Pero la idea sería, bueno, tratar de buscar la excelencia, obviamente, y lograr de entrada una cantidad de plantas que yo la pueda manejar en pastoreo y bueno, que sea de esa forma. Fernando, ¿qué opinas del tema? Perfecto. De acuerdo, Pablo, es importante esa aclaración porque muchas veces los productores ganaderos esperan a que las plantas florezcan por una cuestión, no se logra el stand de planta que uno desea, dejan que florezca para aumentar la cantidad de semillas en el suelo y al año siguiente recién, es decir, esperan mucho tiempo para el pastor. Inclusive algunos dejan todo el periodo de crecimiento hasta la floración sin ser pastoreado. Así que creo que es importante eso, de que la única limitante es lo que dice ahí abajo, que las plantas cuando uno entra al potrero, que lo tome con la mano, que lo estire, de tal forma de que no sean arrancadas de raíz. Eso ya es un indicador de que los animales pueden ingresar. Lógico que los primeros pastoreos deben ser livianos, no tan agresivos, porque es una planta que se está formando, pero sí pastorearlo. Nosotros acá, tal vez a los 3 meses, algunas veces 2 meses y medio, 3, ya entramos a pastorear una pastura, pero nos fijamos este detalle, sobre todo en suelos arenosos, como lo son los de ustedes, en algunas zonas, probar el que no haya arrancado y entrar a pastorear para formar un estrato cespitoso, para ya indicarle a la planta que la van a comer y que ella genere una estructura
que no sea tan erecta y favorecer su crecimiento cespitoso, sobre todo el tema de las braquiarias. Sí, Pablo. Bien, y para finalizar, bueno, algunos comentarios finales y fijar algunos conceptos de lo que estuvimos hablando. Bueno, el primer punto de elección de la especie es clave. En eso no hay que tratar de asesorarse al máximo en este tema para elegir para cada lote, para cada zona, la especie adecuada para el ambiente y también pensando en el sistema ganadero, ¿no? Muchas veces necesitamos recursos de más calidad y tenemos que pensar en alguna especie particular que tal vez tiene menos persistencia, pero es la necesaria para lograr ese objetivo de ganancia de peso, de producción de carne o producción de leche, ¿sí? Pero, bueno, tratar de ser muy selectivo con la especie a sembrar. Y no sembrar la que está disponible comercialmente, ¿no? Uno dice, no consigo semilla de tal, bueno, consigo solamente de esta otra, entonces tratar de evitar esas situaciones, muchas veces no queda otra, pero bueno, hacer las cosas con tiempo, de forma de elegir bien la especie. Después, en lo que es implantación, bueno, toda la parte agronómica que dijimos, y que está relacionada con el coeficiente de logro que tenemos en estas pasturas, calidad de semillas, preparación del terreno con tiempo, la fecha y el tipo de siembra, y bueno, nosotros hacemos hincapié en la fertilización fosfórica por los bajos niveles de fósforo que tenemos. Todo esto es clave y va a incidir en que el logro sea un 10%, un 5% o incluso 50%, si nos ayudan las condiciones meteorológicas. Nosotros hablamos en pasturas de grama, de setaria, de braquiarias, de 200 gérmenes viables por metro cuadrado, que es lo que tenemos que sembrar. Y los gérmenes viables los logramos saber con la densidad de siembra, pureza, poder germinativo y el peso de mil. El peso de mil es muy importante porque obviamente las semillas que son peleteadas, donde el peso de mil se incrementa, tienen menos gérmenes viables por kilo, y entonces tenemos que incrementar las densidades de siembra. Entonces, muchas veces ese peso de 1000 no lo tenemos el valor cultural, que sería pureza por germinación, pero no está el peso de 1000, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros trabajemos con los asesores, con toda la gente que está involucrada en la siembra, para tener el dato de cuántos gérmenes viables estamos sembrando. Bueno, utilizar la ventana de siembra que es la adecuada. Nosotros hablamos de primavera, del otoño, pero estamos hablando de zonas que yo en el caso mío no conozco, entonces asesorarse bien con respecto a cuál es el momento y la ventana de siembra adecuada. Control de malezas, dijimos que hay distintas situaciones, pero básicamente no es lo mismo que vengamos de campo natural que de lotes chacreados, pero bueno, tenemos generalmente bastantes problemas con malezas en este tipo de pasturas. Y en nutrientes, si bien hablamos poco, pero también el uso no solamente de fósforo, como hablamos bastante, sino el uso de urea al macollaje, es un punto clave en nuestras zonas por la baja disponibilidad de nitrógeno que hay en los sistemas. Muchas veces, si no aplicamos nitrógeno al macollaje, nuestras pasturas en muchos ambientes producen 4 toneladas el primer año, y aplicando una dosis de urea de 70 kilos, podemos producir 10 toneladas. ¿Sí? El impacto de la urea en ese primer momento es altísimo, y no hay que dejarlo de lado en aquellos ambientes donde tenemos poca disponibilidad de nitrógeno, que seguramente ustedes van a poder identificar bien. Otros ambientes que son con mucho potencial, como veíamos ahí en esos datos de Bellavista, que tienen suelos de muy buena calidad, sin utilizar fertilizantes nitrogenados se logran en el primer año más de 15 o 20 toneladas de materia seca, pero es los menos de los casos. Generalmente los ambientes ganaderos aportan poco nitrógeno y siempre es necesario utilizar estos niveles de urea. Así que bueno, un poco fuimos desarrollando estos conceptos y bueno, muchas gracias. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Bueno, pues agradecer a nuestros expertos por esta brillante exposición en la que hemos aprendido mucho. La verdad que todos hemos aprendido acerca de este tema tan importante para el sector pecuario,
sobre la implantación de pasturas. Nos han llegado varias consultas, tanto al buzón de las personas que están conectadas en Zoom como en Facebook. Vamos a dar lectura a alguna de ellas para que podamos responder y salir de algunas dudas que tenemos y continuar aprendiendo. Esta consulta, a ver. De las especies forrajeras, ¿cuáles se destacan por su tolerancia a salinidad o suelos con alto sodio? Bien. Bien, ¿me dejás, Pablo, ahí? Sí, por supuesto. Uno de los materiales que usamos en Argentina, usamos mucho en ambientes con salinos, son las gramarrodes en general. Y dentro de ese grupo de gramarrodes hay hoy en Argentina materiales que se seleccionaron por su tolerancia a esos suelos salinos que menciona el productor, y producen, lógicamente que no producen mucho forraje, pero lo importante es que se implantan y ofrecen una cierta cantidad de forraje en un ambiente que normalmente no lo hacía. Así que por eso es importante, cuando estuve por Bolivia, el hecho de poder considerar las gramas como un material disponible para la zona. Las gramarrodes son las adecuadas para esos ambientes. Perfecto. Otra consulta que nos hacen los productores ganaderos: ¿cuántos kilos de urea sería la recomendada por hectárea? Sí, bueno, como comentábamos hoy, estas pasturas responden en forma lineal a niveles de nitrógeno muy altos. Nosotros generalmente usamos entre 50, 70 hasta 80 kilos de urea por hectárea, y en ese nivel estamos en la linealidad. En realidad podríamos aplicar más, y las pasturas en muchos ambientes van a responder. Depende un poco, hay ambientes donde hay más nitrógeno en el suelo, más nitrógeno nativo, y no necesitamos tantas aplicaciones, pero entre 50 y 80 kilogramos de urea sabemos que los suelos lo van a poder capturar y transformar en nitratos, en las formas disponibles para las plantas, en forma efectiva. También, si utilizamos dosis muy altas, corremos riesgo de que parte de ese nitrógeno no sea capturado por las plantas, porque requiere toda una serie de mecanismos en el suelo para llegar a estar disponible, y bueno, finalmente trabajamos con esos niveles. Después también es un recurso caro, y bueno, generamos forraje en el momento de mayor oferta de pasto, entonces hay que ser bastante conservativo en el uso del nitrógeno, ¿no es cierto? Tenemos, como les digo, varias consultas que nos siguen llegando. Nos escribe un productor de la zona sur de los Valles de Santa Cruz, que conoce el ingeniero Fernando. Dice, en la zona sur de los Valles de Santa Cruz es más alto, tenemos heladas, nevadas que nos afectan mucho. ¿Qué pasto sería más adecuado sembrar en esta zona? ¿Marandú podría funcionar bien? Esa es la consulta. Bien, dentro de las especies que hoy mencionamos, las braquiarias son las más tropicales. ¿Qué significa eso? La que tienen temperaturas bases de crecimiento muy altas, la que menos tolerancia tienen al frío. Ahí ya parte de la explicación a la pregunta. Pero lo importante es, si el suelo es arenoso, probablemente puede, en vez de braquiarias, yo le sugeriría que utilice algún Mombasa, algún Tanzania, probablemente los materiales nuevos de Brasil, Kenia, Tamani, que son cultivares un poco más chicos, pero con mucha tolerancia a esas condiciones de baja temperatura, podrían ser mejor opción que las braquiarias. Las braquiarias, apenas viene el frío, Pablo está en una zona un poco más fría que donde vivo yo, en la provincia de Formosa, y lógicamente que ni bien aparece el invierno, los lotes de braquiaria de Pablo ya están secos, y mientras acá todavía siguen verdes. Y son muy sensibles al frío las braquiarias. Así que, como sugerencia, que utilice algún pánico, ya sea Mombasa, Tanzania o cualquier otro. Okay. Damos lectura a otra consulta. Nos escribe Juan Pablo Muñoz. Tengo una parcela que era de siembra y sembramos braquiaria, y el cadillo no la dejó desarrollar. Tuvimos que volver a arar para realizar la siembra. ¿Algún consejo de cómo poder hacerlo? Tienen cadillo también en Bolivia, Pablo. Nosotros también, Alejandro creo que era, también tenemos cadillo, y muchísimo acá en el norte de Argentina.
Así que, no sé, Pablo, si querés responder. Sí, no, es un gran problema. No sabía que se llamaba igual allá, por eso es importante que por lo menos se entendió cuando se explicó. Sí, yo creo que ahí hay muchas zonas donde se aplica ese glifosato que yo decía presiembra y igual sigue habiendo problemas. Lo que hay que tratar de hacer es mover el suelo con mucha anticipación y después tratar de utilizar herbicidas químicos, ¿no? Otra opción podría ser pensar en algún herbicida de estos que decimos que inhiben la germinación con mucho tiempo antes, de forma que el cadillo vaya germinando y vaya muriendo. Léase atracina, por ejemplo. Eso podría ser una alternativa. Lo que tiene la braquiaria es que es una de las especies también que más aguanta sombreamiento y hay muchos lotes que son muy afectados por cadillo de entrada y la braquiaria aguanta bastante bien. Lo que se puede hacer también es un pastoreo, si tenemos el cadillo que ya creció muchísimo, y para evitar que siga cubriendo la pastura, pastorearlo o hacer un corte, porque todas estas especies anuales sufren mucho más la defoliación y el corte que la pastura que yo estoy sembrando, que es perenne, que está adaptada al pastoreo y a los cortes. Entonces, el otro día, bueno, también Fernando nos comentaba lo mismo, y Dante Puello, que trabaja con él en la región de Formosa, que a veces tenemos infestaciones con gramíneas anuales muy grandes y con un corte podemos hacer llegar luz a la base de las plantas y de esa forma sobreviven muchas más plantas de las que sembramos. Entonces, por un lado sería herbicidas con tiempo, mover poco el suelo previo a la siembra, y después también, de última, utilizar esta herramienta de defoliación, corte o pastoreo para controlar el cadillo, ¿no? Sumo Soleil, si me permitís algo para Juan Pablo. Juan Pablo, si una vez que sembraste, imagínate que sea braquiaria la que hayas sembrado y tenés mucho cadillo ya alcanzado, no gastes más dinero en volver a hacer una siembra. Intentá con manejo recuperar lo que sembraste. Siempre, por eso es importante todo lo que dijimos hoy, sembrar con buena calidad, con buena densidad, de tal forma de que las plantas que vos sembraste, las semillas, ocupen mucho más rápido el lugar que el cadillo. Si ya lo tenés al cadillo, una de las cosas que te sugiero, pastorearlo anticipadamente y pasarle una desmalezadora lo más bajo posible. Esa planta, con las defoliaciones bien bajitas, no persiste. La braquiaria tiende a ser más dominante y le gana en el rebrote posterior. Vamos a leer dos preguntas más, ¿les parece? Para dar respuesta y no extendernos demasiado. ¿Qué valores bromatológicos de los suelos son primordiales para tomar en cuenta para la fertilización de suelos para una buena implantación de pasturas? Bien. Sí, cuando uno hace un análisis de rutina, por lo menos en nuestra región, miramos lo que es bueno, el porcentaje de materia orgánica, el pH y los contenidos de fósforo y potasio que tiene el suelo, ¿sí? En nuestro caso, bueno, el contenido de fósforo es muy importante. Como dijimos, cuando tenemos menos de 10 partes por millón de fósforo, aplicamos fertilizantes fosfóricos y también miramos el potasio, ¿sí? Bueno, cuando está por abajo de los 100 miliequivalentes por cada 100 gramos de suelo, se podría también incorporar un poco de potasio al momento de la siembra, en mezclas, por ejemplo, un 30% de fertilizante potásico y 70% de fertilizante fosfórico. Y lo que es importante con respecto a los pH es ver también si generalmente tenemos suelos ácidos en nuestras regiones, o alcalinos en algunas situaciones, pero en los suelos que son fuertemente ácidos, por abajo de pH 4,5, vamos a tener problemas en la disponibilidad de fósforo. Entonces, en esos ambientes extremos tenemos que utilizar especies que están muy adaptadas a la acidez o pensar en correcciones con enmiendas, que obviamente son soluciones mucho más caras y que requieren un mantenimiento. Así que sería porcentaje o partes por millón de fósforo, potasio, el nivel de pH y el porcentaje de materia orgánica nos va a indicar también, si estamos hablando de suelos que tienen 3 o 4% de materia orgánica,
son suelos que tienen muchas más capacidades de persistir durante el tiempo, incluso modificarlos más pensando en la agricultura, que suelos que tienen menos de 1% de materia orgánica, que ahí son suelos que tenemos que conservar mucho más y cuidarlos de lo que es la labranza, ¿sí? Porque son suelos que se planchan mucho más. Okay. Otra pregunta en común que hacen varios productores: ¿cuál es la mejor forma de eliminar la maleza? Magia, diríamos. Es muy difícil responder, porque hay varios métodos. La labranza, nosotros para tener menos efecto de la competencia de las malezas, hacemos lo que planteaba hoy Pablo, hacemos una preparación de suelo anticipada, roturando el suelo, pasando una rastra, y al cabo de un mes y medio o dos, cuando ya toda esa superficie vuelva a estar verde, como por efecto de la vegetación natural, aplicamos glifosato. Esa cobertura pequeña verde pasa a ser una cobertura seca, que también nos reduce la aparición de nuevas malezas. Es decir, el tratamiento conjunto, convencional y químico, es uno de los métodos más efectivos para el control de maleza. Sí, para agregar algo... Sí, para agregar algo que no comentamos, que podría ser en algunos ambientes, los antecesores, ¿no? El antecesor de las pasturas. Cuando tenemos un verdeo de invierno, por ejemplo, en aquellas zonas donde podemos hacer avena, bueno, no tanto raigras, no creo que sea el caso de Bolivia, pero probablemente avena sí. Son excelentes antecesores y eso nos va a permitir, bueno, controlar mucho mejor las malezas. Y también si viene a agricultura, bueno, obviamente lo que es una soja, que es una leguminosa, nos puede generar una relación carbono-nitrógeno mucho mejor y va a ser un buen antecesor para una pastura, ¿no? Pero bueno, hay que ver ahí cada zona. Y bueno, el tema de antecesor lo quería comentar porque también es algo que hablamos poco y en muchos ambientes que son agrícolas puede ser importante. Este tema que estamos conversando el día de hoy, la verdad es que es muy importante para el sector ganadero de nuestra región principalmente. Ha despertado bastante interés y aprovechando de nuestros brillantes expositores, vamos a extender un poco más las preguntas porque nos siguen llegando varias consultas que tenemos que aprovechar, que los tenemos a ustedes para poderlas responder. ¿Les parece? Vamos a dar lectura. Sí, por supuesto. ¿A qué densidad y qué parámetros podría tomar para sembrar branquiaria en zonas montañosas con alta pendiente que son tropicales? ¿Qué densidad de siembra? Mirá, la densidad de siembra, yo no podría decirte cuál es la densidad de siembra que vas a utilizar, porque no sé la calidad de semilla que dispones. Entonces, en función a la calidad de semilla que tenés y en función a todo lo que mencionamos con Pablo, preparación de suelo, época de siembra, la pendiente juega algo importante por el escurrimiento que tienen las aguas en esos sitios. Lógicamente que la densidad debe ser bastante más alta porque los logros en esos sitios son bajos. Pero la densidad no sería ético decírtelo porque no tengo en cuenta la calidad de la semilla que vas a hacer. Nosotros utilizamos acá semillas, generalmente siempre hacemos los parámetros de calidad de semilla y sembramos a razón de 10, 12 kilos. Si la semilla es muy buena, utilizamos 8, pero la densidad de siembra es algo muy variable año tras año. Hay años que sembramos 6 kilos y logramos muy buenos stands de planta, pero hay años que sembramos 14 kilos. Está en función a la calidad de semilla que dispone ese año. No sé, Pablo, si querías agregar algo. Sí, solamente prestar atención al peso de 1000 semillas, tratar de hacer análisis de calidad y ver, porque imaginemos una semilla de braquiaria sin peleteo, tiene un peso de 1000 de 8 gramos, ¿sí? Y las braquiarias peleteadas tienen esos valores que comentaba Fernando hoy de 15, 16 gramos, es el peso de 1000 semillas, incluso 20. Entonces, ahí vemos que sembrando la misma cantidad de kilos, yo estoy sembrando la mitad de gérmenes, ¿no? Entonces,
tratar de asesorarme bien. Si yo consigo semilla curada, que no es peleteada, seguramente va a ser mejor eso que utilizar una semilla con un peleteo muy, muy grande. Y bueno, eso me afecta muchísimo la densidad, ¿no? Así que son puntos que es algo complejo, o sea, requiere mucho, mucho trabajo, pero si pensamos en pasturas que después nos van a durar 20, 30 años, como pueden durar tranquilamente una pastura de este tipo, no es tan complejo, ¿no? Esa fórmula, Soleil, que pasó hoy, creo que la presentación está disponible para el que quiera, pero dentro de la presentación pusimos una fórmula para calcular la densidad de siembra en función a los análisis de calidad. Sería bueno que hagan un ejercicio, como demostró Pablo, poniendo los resultados de los análisis de laboratorio en esa fórmula y ahí se calcula la densidad de siembra, teniendo en cuenta porcentaje de logro del 15 o el 20% de braquiaria en esos ambientes, va a dar una densidad de siembra más adecuada. Sí, nos han facilitado todo el material, lo vamos a colgar en nuestras redes sociales, ya en la página web van a poder encontrar el día de mañana para que puedan descargar todos los productores que deseen. Nos piden la opinión de ustedes acerca del pasto de corte. Pablo, ¿vos tenés experiencia pasto de corte? No entiendo la expresión, no sé a qué se refiere. Son pasto de corte, es pastos que vos cortás y le llevas a los animales, eso debe ser así, Soleil, ¿no? Nosotros sí tenemos en Argentina algunos sitios, muy pocos, en donde utilizamos el pasto de corte, que son pastos de alto volumen, los pastos elefantes, le decimos nosotros, o las cañas de azúcar, que se utiliza en Argentina a baja escala, sobre todo en pequeños productores que tienen poca superficie y poca hacienda. Para mantener su animal en el invierno, se utilizan algunas máquinas para cortar y darle al animal disponible. Nosotros no tenemos mucha experiencia en ese tipo de... No sé, Pablo, si querías sumar algo. No, sí, como comentario con respecto a eso, en Argentina no hemos visto, sí tal vez en otros, hay países donde el 80-90% de la ganadería se maneja con pastos cortados, como el sudeste asiático y demás. En esos casos, yo creo que muchas de las especies se adaptan, seguimos con el mismo concepto de elegir la especie por ambiente, y una cosa muy importante en lo que es... este tipo de sistemas es la reposición de nutrientes, ¿no? Porque al cortar, bueno, tenemos eficiencias de cosecha más altas que en pastoreo. Estamos hablando de que en pastoreo generalmente cosechamos el 50% de lo que se produce, el otro 50% va al suelo para nutrir a las plantas y, bueno, entra en un sistema de ciclaje. Y los sistemas de corte y entrega es mucho más alta la eficiencia de cosecha, puede ser del 80%, y no hay reposición de nutrientes. Entonces, es muy importante para que el sistema funcione, sobre todo si hablamos de especies de alta productividad, como un pasto elefante, o una braquiaria rusiciensis, bueno, el tipo de braquiaria que se utilice, reponer nutrientes. Yo creo que los sistemas de corte funcionan cuando tienen una buena reposición de nutrientes, y si no tienen los mismos problemas que tenemos en condiciones pastoriles. Baja la productividad, empiezan a aparecer las malezas, y bueno, ahí también la posibilidad de usar leguminosas puede ayudar, pero es todo un universo, ¿no? O sea, tenemos que ver bien cuál sería la especie, y bueno, es apasionante el tema, da para hablar bastante, ¿no? Bueno, vamos a dar lectura a una última pregunta. ¿Qué pastura puedo implantar en suelos salinos y encharados de 2 a 3 meses? Está con micrófono apagado. Perdón, encharcables. Estaba leyendo, Soleil, también algunas preguntas y hablaban mucho de esos ambientes. Nosotros en Argentina, en esos ambientes encharcables en donde hay agua, creo que se refiere a esos sitios, usamos la braquiaria humidícola, uno de los materiales con semilla, y otro de los materiales por ahí actualmente muy difundido es el tangola. El tangola es una braquiaria híbrida
que se desarrolla muy bien en el Mato Grosso, en Bolivia lo va a hacer muy bien, acá en el norte de Argentina lo hace también muy bien. La dificultad es que no tiene semilla viable, entonces se lo debe plantar por trasplante, por un tramo de guía, digamos. Así que digamos que es una de las especies que más tolerancia tiene a los ambientes con agua en superficie. Inclusive puede haber agua todo el año. En la zona del Beni estoy seguro que debe haber algunas que otras plantas de tangola, aunque si hay agua todo el año no hay ningún problema. Inclusive la profundidad, acá en el lugar donde yo estoy tenemos ambientes que tienen 1,50 metros de agua por sobre la superficie, y el tangola se comporta muy bien y produce pasto en esos ambientes. Así que creería de que va a funcionar muy bien, además de la braquiaria humidícola. Perfecto. Bueno, a nombre de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, quiero agradecer a nuestros ingenieros expertos del INTA que esta noche nos han compartido bastante conocimiento, esta información muy valiosa para todos nuestros productores ganaderos. Vamos, como les mencionaba hace un momento, toda la información ha sido facilitada, entonces la vamos a poner en nuestras redes sociales y en nuestra página web, donde ustedes van a poder acceder a toda esta información. Nuevamente agradecerles por este tiempo que se han tomado para acompañarnos. También agradecer a todas aquellas personas que se han conectado a través de la sala de Zoom, también a través del Facebook. Y bueno, vamos a compartir el video para que puedan acceder a él en cualquier momento. El doctor Javier Landívar Mercado, gerente general de Fegasa Cruz, nos acompaña. Él quiere brindar unas palabras. Bueno, muchas gracias a ustedes por la exposición que hemos recibido hoy día. Creo que empezamos nosotros a tratar de hacer algunos trabajos con el INTA a partir de su visita. Creemos que hubieron muchas situaciones que no han permitido continuarlo. Creo que esta exposición también va a ser un punto de partida para poder conseguir lo que nosotros queríamos a través de la cooperación que tenemos del INTA. ¿Ya? Y vamos a poder afianzar verdaderamente el objetivo que nos hemos trazado. Esa visita rápida que ustedes realizaron creo que fue muy importante. Esperamos poder tenerlo nuevamente y poder ampliar nuestro programa que nosotros hemos planificado con Gering, que Gering es el responsable de este proyecto, pero queremos que pase un poco de la pandemia, podemos reiniciar este trabajo. Agradecemos a todos los presentes también y bueno, decirles que el próximo miércoles tenemos otra disertación. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, ingeniero Fernando Nen, también al ingeniero Pablo Barbera. Por favor, su despedida. Bueno, desde el INTA, muchísimas gracias por la invitación. Y como estamos disponibles, ya fuimos a Bolivia varias veces, puntualmente a Fegasa Cruz fuimos el año pasado, estamos a disposición, hay un convenio de por medio. En el INTA hay muchas capacidades. Gering me pasó una serie de inquietudes en esto, en tanto en implantación, el manejo de pasturas, como también el tema de conservación de forraje para Bolivia. Es muy importante lo que es enificación y silaje. Acá hay capacidades para poder ayudarlos en algunos casos, tenemos ambientes muy similares, así que bueno, cuando dispongan y necesiten, estamos a disposición de ustedes, así que de ya y de mi parte, muchísimas gracias por invitarnos, y bueno, cuando quieran, estamos a voluntad de lo que necesiten. Sí, la verdad que, bueno, muchas gracias por la participación que nos dan. Bueno, obviamente es un placer participar de este tipo de capacitaciones con gente de otros países, y bueno, en esta situación en la cual muchas veces no se puede viajar, pero también se generan estas posibilidades que es seguir interaccionando y trabajando con gente de otros lugares tan lejanos de una forma fácil, ¿no? O sea, dentro de todo es uno de los aspectos positivos, y bueno, repito, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Recordarle a toda la audiencia que continuamos con las actividades de nuestro Septiembre Ganadero. El próximo miércoles tenemos otra charla de capacitación. Hablaremos sobre el problema sanitario en sistemas de engorde de corral con otro experto también del INTA en el marco de este convenio interinstitucional de apoyo entre el INTA y Fegasa Cruz.
Agradecer nuevamente a cada uno de ustedes por acompañarnos. Ha sido un gusto conectarnos nuevamente. Vamos a continuar con estas actividades y no nos cansamos de agradecer a nuestros expertos por el tiempo que se han tomado para compartir con nosotros todos sus conocimientos. Aprovecho este espacio para recordar a todos los productores que Fegasa Cruz tiene un nuevo servicio, el Sabe Cruz, para que ustedes puedan comunicar asistencia sanitaria en su ganado. Es muy fácil acceder a este servicio que es gratuito, está disponible las 24 horas del día. Desde su teléfono ustedes pueden ingresar a sabecruz.fegasacruz.org, llenar 7 espacios que son muy sencillos como el nombre, la dirección, el número de teléfono, y el sistema automáticamente los va a dirigir con el con el médico veterinario de su zona, quien va a responder, va a contactarse con ustedes, un diagnóstico y poder dar una solución a este problema que usted tenga. Nos reencontramos el próximo mes. Muchas gracias a todos nuevamente. Nos vemos el próximo miércoles. Continuamos con nuestro septiembre ganadero. Gracias a nuestros expositores. Hasta una próxima oportunidad y que Dios los bendiga. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.